La séptuple paz de los esenios era un resumen de sus enseñanzas internas. Su árbol de la vida y sus comuniones les enseñaban su relación con las 14 fuerzas de los mundos visible e invisible. La séptuple paz les explicaba su relación con las partes de su propio ser y con sus compañeros, mostrándoles cómo crear paz y armonía en los 7 aspectos de su vida. Para los esenios, armonía y paz eran lo mismo. Consideraban que la vida humana puede dividirse en 7 aspectos: física, mental, emocional, social, cultural, sus relaciones con la naturaleza y sus relaciones con la totalidad del cosmos. Se consideraba que el hombre tenía 3 cuerpos que funcionaban en cada uno de estos 7 aspectos: un cuerpo actuante, un cuerpo sintiente y un cuerpo pensante. El poder más elevado del cuerpo pensante es la sabiduría. El más elevado del cuerpo sintiente es el amor. La función del cuerpo actuante es convertir en acción la sabiduría del cuerpo pensante y el amor del cuerpo sintiente en el mundo individual, social y cultural, y en la utilización de las fuerzas terrestres y celestiales. La séptuple paz explica la utilización de estos poderes y fuerzas con una claridad total. Cada mediodía se celebraba una contemplación con uno de los aspectos de la paz y cada sábado era dedicado colectivamente también a uno de ellos. La totalidad del ciclo cubría todas las fases de la vida humana y era completado en 7 semanas. La primera paz, la paz con el cuerpo. La palabra usada por los esenios para referirse al cuerpo físico, tanto en arameo como en hebreo, significaba las funciones corporales, actuar y moverse. Esto difiere bastante de la concepción corporal de otras culturas. Los griegos, por ejemplo, admiraban al cuerpo por sus cualidades estéticas, sus proporciones y su belleza, no siendo conscientes de sus finalidades más profundas. Los romanos consideraban al cuerpo simplemente como un instrumento de fuerza y poder para conquistar naciones, para instalar el águila romana en tierras lejanas. Los cristianos medievales despreciaban al cuerpo, pensando que era el origen de todos los males y de todos los problemas, y considerándolo como una barrera entre el hombre y Dios. La concepción de los esenios era mucho más profunda que cualquiera de estas. Sabían que en el cuerpo actuante, tras una evolución de cientos de miles de años, están manifestadas todas las leyes de la vida y del cosmos. Sabían que en él puede hallarse la clave de todo el universo. Lo estudiaron en relación con la totalidad de la función del hombre en el universo, y su concepto de esa función era mucho más grande que cualquier otro que jamás haya existido. Consideraban que el hombre desempeña 3 papeles, uno en su evolución individual, otro en relación con el planeta en el que vive y un tercero como una unidad del cosmos. El cuerpo actuante tiene un rol que jugar en cada uno de estos 3 papeles. Es un producto divino creado por la ley y la voluntad del Creador, en ningún modo inferior a cualquier otro instrumento del hombre ni a ninguna otra cosa existente en el universo. Su destino es que el hombre haga un uso consciente de sus energías terrenales y espirituales. Los esenios sabían que el hombre no es un ser aislado en el universo, sino que es uno más entre otros seres existentes tanto en la Tierra como en otros planetas, todos los cuales poseen cuerpos actuantes que están evolucionando al igual que el cuerpo del hombre. Todos esos cuerpos actuantes están relacionados entre sí y unos afectan a otros. Por ello, la salud y la vitalidad de cada individuo es de la mayor importancia para él y para todos los demás seres existentes en la Tierra y en otros planetas. Las prácticas diarias de los esenios estaban derivadas de este concepto dinámico y multifacético del cuerpo actuante como parte integral de la totalidad del universo. Su extraordinaria salud y su vitalidad eran consecuencia de ello.
Quienes ingresaban en la hermandad recibían un entrenamiento para perfeccionar el cuerpo actuante en sus 3 papeles y se les enseñaba a adaptarlo a los constantemente cambiantes campos de fuerzas en los que vive y se mueve. Se les enseñaba los efectos que sobre el organismo tienen diferentes comidas y también las distintas fuerzas naturales de la tierra, el sol, el aire y el agua. Se les pedía seguir ciertos rituales para utilizar tales fuerzas, como iniciar el día con una ablución en agua fría y exponer el cuerpo una vez al día a los rayos solares. A través de la experiencia práctica conocían el vitalizante poder del trabajo en el campo, en los huertos y en los jardines. Aprendían que la enfermedad es originada por una desviación de la ley y aprendían a curar las enfermedades causadas por tales desviaciones. Se les enseñaban las cualidades curativas de diferentes hierbas y plantas, también la helioterapia, la hidroterapia y la dieta adecuada para cada enfermedad. Se les instruía en la forma correcta de respirar y sobre el poder que el pensamiento tiene sobre el cuerpo actuante. Aprendían el valor material y espiritual de la moderación en todo y aprendían que el ayuno es un modo de regenerar el cuerpo, desarrollar la voluntad e incrementar el poder espiritual. Estas prácticas generaban paz y armonía en el cuerpo actuante, pero nunca se le daba una importancia indebida. La consideración y los cuidados que se conferían al cuerpo eran para mantenerlo en buena salud como un instrumento a través del cual es posible realizar actos de sabiduría y de amor hacia los demás seres humanos. En este sentido, el cuerpo actuante participaba de la evolución del individuo, de la evolución del planeta y de la evolución del cosmos, permitiendo al individuo convertirse en co-creador con la ley y con Dios. Esta era la primera paz practicada por los esenios, la paz con el cuerpo. Segunda paz, la paz con la mente. La quinta esencia de la enseñanza de la séptuple paz estaba concentrada en la paz con la mente. En la terminología esenia, la mente es lo que crea los pensamientos. Para los esenios el pensamiento era una fuerza superior, más poderosa que el sentimiento o la acción, pues es la que instiga a ambos. A la totalidad de los pensamientos de una persona le llamaban su cuerpo pensante. La totalidad de los pensamientos de los cientos de millones de cuerpos pensantes de la Tierra forman el cuerpo pensante de la Tierra, y la totalidad de todos los pensamientos superiores del universo forman un cuerpo pensante cósmico o un océano cósmico de pensamientos. Los esenios consideraban que el cuerpo pensante del individuo, al igual que su cuerpo actuante, tenía 3 funciones: una función individual, una función planetaria y una función cósmica. Su función individual es utilizar el poder del pensamiento para dirigir y guiar las corrientes de sentimientos del cuerpo sintiente del individuo y las acciones de su cuerpo actuante. El cuerpo pensante puede hacerlo, pues interpenetra los cuerpos sintiente y actuante. Su función planetaria es contribuir con pensamientos nobles y elevados al cuerpo pensante planetario. Los pensamientos de un individuo forman un campo de fuerza alrededor suyo, comparable al campo magnético que rodea al polo de un imán. En este campo de fuerza, los pensamientos del individuo están continuamente surgiendo y siendo proyectados, y al mismo tiempo recibe corrientes de pensamiento del cuerpo pensante planetario del cual forma parte. De este modo, cada individuo se mueve, piensa, siente y actúa en la atmósfera planetaria de pensamientos que lo rodea, a la cual él mismo está constantemente contribuyendo, siendo responsable por los pensamientos que aporta a ella, por todos los pensamientos que emite. La tercera función del cuerpo pensante, su función cósmica, no se llega a cumplir fácilmente. El océano cósmico de pensamientos del que la atmósfera planetaria de pensamientos es sólo una parte infinitesimal,
está formado por todos los pensamientos del universo lo suficientemente elevados como para desprenderse de las fuerzas planetarias que los atraen hacia sus planetas respectivos. Solo las corrientes de pensamiento elevadas que han logrado vencer las fuerzas gravitacionales del planeta se pueden unir al océano cósmico de pensamientos. Este océano cósmico de pensamientos representa la perfección de la ley, la omnipotencia de la ley y la omnipresencia de la ley. Ha existido siempre y existirá siempre. Es más antiguo que cualquiera de los planetas actuales del sistema solar, más antiguo que el propio sistema solar y que los sistemas galácticos y ultragalácticos. Eterno e infinito, dirige todos los pasos de la evolución cósmica y planetaria en el infinito océano de vida. La función cósmica del cuerpo pensante individual es crear pensamientos de una calidad tan elevada que puedan unirse a ese océano cósmico de pensamientos. Los esenios consideraban que el cuerpo pensante es el mayor regalo que el hombre ha recibido de su Creador, pues él y sólo él le confiere la posibilidad de ser consciente de la ley, de entenderla, de trabajar en armonía con ella, de percibir sus manifestaciones en todo lo que le rodea, en él mismo, en cada célula, en cada molécula del cuerpo físico y en todo lo que es, y de comprender su omnipresencia y omnipotencia. Al ser consciente de la ley y entenderla, al actuar en armonía con ella, el hombre se convierte en co-creador junto con Dios. En todo el universo no existe nada más elevado ni nada más grande que esto. Gracias a la poderosa fuerza del pensamiento, el hombre posee la capacidad y la libertad de realizar cualquier cosa que desee realmente, de lograr cualquiera que sea su aspiración, siempre que esté en armonía con la ley. Si el pensamiento del hombre está en armonía con la ley, puede remediar cualquier desarmonía que haya podido crear en el pasado, puede recrear su cuerpo pensante, su cuerpo sintiente y su cuerpo actuante, puede curar todas las enfermedades de su cuerpo físico y crear una completa armonía en su entorno y en su mundo. Pero si las corrientes de pensamiento del cuerpo pensante no están en armonía con la ley, no habrá nada que pueda crear esa armonía en el mundo del hombre. Los esenios sabían que solo una pequeña minoría de la humanidad hace uso de la gran capacidad del cuerpo pensante. Sabían que la inmensa mayoría usa su cuerpo pensante de un modo totalmente irresponsable, inconscientes de que sus pensamientos pueden servir para construir o para destruir. A través de sus mentes pasa una sucesión casi automática de ideas sin dirección consciente alguna. Sin embargo, incluso esos pensamientos a la deriva pueden crear poderosas fuerzas que actúan y pasan sobre el cuerpo sintiente y el cuerpo actuante, interpretando cada átomo y cada célula, haciendo vibrar cada partícula de ellos. Esas vibraciones generan y emiten radiaciones, ya sean armónicas o inarmónicas, según la naturaleza del pensamiento. Si el hombre no es consciente de la ley, se desvía de ella sin darse cuenta, pues está rodeado por campos de fuerzas inarmónicas que lo inducen a desviarse. Esas desviaciones son las que crean todas las imperfecciones de este mundo, todas las limitaciones y negaciones en sus pensamientos, en sus sentimientos, en su bienestar físico, en su entorno, en la sociedad y en el planeta entero. Cada vez que el hombre crea o acepta un pensamiento inferior, está dando entrada en este mundo a una fuerza inferior. Esas fuerzas inferiores, según el impulso del pensamiento, reaccionan con su cuerpo sintiente. Ello crea desequilibrios emocionales que a su vez se reflejan en su cuerpo físico. Ese desequilibrio automáticamente crea otra desviación mayor, mayores desarmonías y mayores enfermedades en los cuerpos sintiente y actuante. Todas estas desarmonías y todas estas enfermedades generan un ambiente inarmónico alrededor del individuo que afecta al pensar,
al sentir y al actuar de los cuerpos de otros individuos que no son conscientes de la ley y no saben cómo protegerse a sí mismos de los pensamientos inferiores creados por las desviaciones de otros. De este modo, cada individuo que tiene un pensamiento inferior, un pensamiento limitante, negativo o inarmónico, inicia una reacción de desviaciones en cadena que se extiende por todo el planeta y por los mundos planetarios, causando cada vez nuevas desviaciones, negaciones, limitaciones y desarmonías. Esa desarmonía es contagiosa, al igual que lo son algunas enfermedades, pero los grandes maestros esenios enseñaron al hombre cómo prevenir esas oleadas de desequilibrios justo en su origen, antes de que el pensamiento inarmónico se origine. Enseñaron el modo de pensar correcto, el modo de no desviarse de la ley, de nunca recibir ni aceptar en la conciencia ningún pensamiento que no fuera perfecto. Los maestros esenios también enseñaron que el hombre es libre, si así lo desea, de trabajar con la ley, creando cada vez mayor armonía y perfección, tanto en su mundo como en el mundo exterior a él. El hombre trata continuamente de buscar la manera de mejorar sus condiciones de vida, pero generalmente lo hace olvidándose de la ley. Busca paz y armonía a través de los medios materiales, de la técnica y de los sistemas económicos, sin saber que la desarmonía que él mismo ha puesto en circulación nunca podrá ser remediada con medios materiales. El océano de sufrimiento y desarmonía que la humanidad ha creado solo podrá ser destruido cuando la humanidad ponga a funcionar en su cuerpo pensante la ley de la armonía. Solo mediante una cooperación total con la ley podrá la paz y la armonía reinar en el planeta. Esta es la enseñanza de los antiguos esenios en lo que se refiere a la mente. Tercera paz, la paz con la familia. La tercera paz de los esenios, la paz con la familia, está relacionada con la armonía del cuerpo sintiente, con la armonía de las emociones. Por familia, los esenios entendían el grupo de personas que estaba en su entorno inmediato, la gente que contactaban en su vida diaria y en sus pensamientos, su familia, sus amigos y sus compañeros. Según los esenios, la armonía con tales personas depende del cuerpo sintiente. La función natural del cuerpo sintiente es expresar amor. Esto se lo han dicho a la humanidad una y otra vez todos los grandes maestros, Jesús, Buda, Zoroastro, Moisés y los profetas. Según la ley, el hombre debe amar a su Creador con todo su cuerpo pensante, sintiente y actuante. La vida en todas sus esferas, aspectos y manifestaciones no es más que una demostración del amor creativo. El amor divino es una fuerza cósmica enorme, es la ley que gobierna todos los cuerpos del hombre, pero su expresión es más clara en el cuerpo sintiente. El cuerpo sintiente está formado por todas las corrientes de sentimientos y emociones que un individuo experimenta y emite. Al igual que todos los cuerpos pensantes de todos los individuos del planeta crean una atmósfera de pensamiento alrededor de él, todos los cuerpos sintientes crean también una atmósfera planetaria sintiente, invisible, pero con una enorme influencia y poder. Cada sentimiento y cada emoción creada por los individuos pasa a formar parte de la atmósfera sintiente de la Tierra, creando una resonancia o vibración simultánea con los demás sentimientos semejantes existentes en la atmósfera de la Tierra. Al emitir un sentimiento inferior, su creador se sintoniza automáticamente con todos los demás sentimientos semejantes del cuerpo sintiente de la Tierra. Abre la puerta a una oleada de poder destructivo que le hace perder el control de sus sentimientos e incluso de su mente, amplificando sus bajos sentimientos iniciales, al igual que un altavoz amplifica los sonidos.
Esta fuerza destructiva afecta directamente al cuerpo físico del individuo, afecta el funcionamiento de sus glándulas endocrinas y de todo el sistema glandular, produce células enfermas que disminuyen su vitalidad, acortan su vida y causan un sufrimiento ilimitado. Por ello no es sorprendente que las estadísticas de los desórdenes nerviosos y también de muchas otras enfermedades no cesen de crecer pese a todos los hospitales, sanatorios, organizaciones médicas, laboratorios y pese al innegable progreso de la medicina y de la higiene. A través de su cuerpo sintiente, el hombre se ha convertido en un autómata que no cesa de intoxicarse a sí mismo por haberse desviado de la ley o por actuar sin conocimiento de la ley contra ella en lugar de hacerlo de acuerdo con ella. Los esenios sabían que en el cuerpo sintiente de casi todas las personas existe una gran desarmonía. Estudiando los cuerpos sintientes de niños pequeños y de hombres primitivos, descubrieron por qué. El cuerpo sintiente de un niño pequeño registra antes que nada las manifestaciones de su primitivo instinto de conservación. Ese instinto despierta tres emociones fundamentales: miedo, ira y amor. El miedo es originado por cualquier ruido o movimiento inesperado. La ira se origina cuando se interfiere con la libertad del niño, y el amor surge de la satisfacción de su hambre y de sus necesidades. El miedo y la ira son sentimientos inferiores. El sentimiento del amor, aunque de un tipo superior, en el niño pequeño es muy rudimentario. El cuerpo sintiente del niño es un volcán de emociones, la mayoría de las cuales son inferiores. Su cuerpo pensante no ha comenzado todavía a funcionar. El cuerpo sintiente del hombre primitivo es muy similar. Sus emociones, centradas alrededor de su instinto de conservación, son una fuerza muy poderosa que domina totalmente a su embrionario cuerpo pensante. Tanto en el niño como en el hombre primitivo, el cuerpo sintiente se desarrolla mucho antes que el cuerpo pensante. Ello es necesario para proteger al cuerpo físico de los peligros, para conservar la vida. El instinto de conservación es una ley de la naturaleza. Actuar de acuerdo a él está en armonía con la ley hasta que el hombre desarrolla la facultad de pensar y puede entonces razonar el modo de escapar a los peligros. Dado que el sentimiento ha dominado durante un período de tiempo mucho mayor que la mente, tiende a seguir dominando incluso una vez que el niño ha crecido y que el hombre primitivo se ha convertido en civilizado. En la inmensa mayoría de la humanidad actual, el cuerpo sintiente domina al cuerpo pensante. Esa es la causa de la primera desviación de la ley por parte del ser humano. Con el poder del pensamiento, el hombre puede manejar cualquier situación que se presente en su vida de un modo mucho más adecuado que con la emoción no razonada. Sin embargo, los actos de la mayoría de las personas no son con frecuencia, sino la expresión de impulsos de su cuerpo sintiente, en lugar de serlo de pensamientos razonados. Ello origina un tremendo desequilibrio en sus cuerpos. Una vez que el hombre adulto ha desarrollado la facultad de pensar, es el pensamiento quien debe gobernar sus actos. Cuando permite que estos sean controlados por las emociones y los sentimientos, como ocurriría en su infancia, está sacando de su ritmo natural y de su armonía a todas sus facultades. Esto crea una situación psicológica regresiva que afecta a la totalidad de su existencia. Como consecuencia de ello, sus actos permanecen centrados en sí mismo y son egoístas, como lo son los del niño o los del hombre primitivo. Sin embargo, una vez que ha dejado de ser un salvaje o un niño, al actuar como ellos, se está desviando de la ley. Sus impulsos instintivos podrán servir a su progreso y a su evolución solo si son controlados por la facultad pensante. Esta desviación de la ley tiene otras consecuencias. La naturaleza ha dado al hombre la capacidad de pensar a fin de que sea capaz de entender sus leyes y dirigir su vida en armonía con ellas.
El hombre puede alcanzar un grado de evolución mucho más elevado a través del pensamiento que si vive solo guiado por el instinto. De este modo, al continuar dejando que su cuerpo sintiente sea el que controle sus actos, no solo está retrasando su propia evolución, sino también la del planeta en su totalidad. Generalmente el hombre no realiza el mínimo esfuerzo para entender la ley, sino que la ignora, teniendo entonces que crear sus propias leyes, pequeñas y artificiales, basadas en el egoísmo. Todo ello levanta muros que lo separan del resto de la familia humana, de la naturaleza y de la gran ley del Creador. La desviación de la ley en el cuerpo sintiente es el principio de una larga cadena y la causa de la desarmonía y del sufrimiento que existen sobre la tierra. Todos los grandes maestros de la humanidad han advertido al hombre durante miles de años sobre las terribles consecuencias que se producen cuando el cuerpo sintiente se desvía de la ley. El Buda enseñó que de ello solo se deriva sufrimiento, sufrimiento para el individuo y sufrimiento para la humanidad. Los esenios mostraron que el cuerpo sintiente puede ser el más poderoso instrumento para lograr salud, vitalidad y felicidad, y que con su adecuado funcionamiento en la expresión del amor, el hombre puede crear el reino de los cielos en sí mismo, a su alrededor y en toda la familia humana. La paz esenia con la familia es la expresión de la gran ley en lo referente al amor de unos hacia otros, una ley que es revelada a los niños pequeños, pero que generalmente se borra de la mente de los hombres. Cuarta paz: la paz con la humanidad. La cuarta paz de los esenios se refería a la armonía entre grupos de personas, es decir, la paz social y económica. La humanidad en ninguna época de la historia ha disfrutado de paz social. El hombre siempre ha explotado económicamente al hombre, siempre lo ha oprimido políticamente y siempre lo ha eliminado por la fuerza militar. Los esenios sabían que todas estas injusticias eran causadas por desviaciones de la ley. Las mismas desviaciones que crean desarmonía en la vida personal del hombre, en su actuar, su pensar y su sentir, son las que producen la riqueza y la pobreza, los dueños, los esclavos y las agitaciones sociales. Para los esenios, tanto la riqueza como la pobreza eran desviaciones de la ley. Consideraban que las grandes riquezas se concentran en las manos de unos pocos solo gracias a la explotación del hombre por el hombre, ya sea ésta de un modo u otro. Ello es causa de miseria, tanto para el opresor como para el oprimido. Las masas sienten la injusticia y ello origina en ellas emociones destructivas. Esto genera miedo en los corazones de los explotadores, miedo a las revueltas, miedo a perder sus posesiones y miedo a perder la vida. La pobreza era igualmente considerada como una desviación de la ley. Un hombre es pobre debido a erróneas actitudes en su pensar, en su sentir y en su actuar. Es pobre porque ignora la ley y no trabaja de acuerdo a ella. Los esenios mostraron que existe abundancia de todo lo que el hombre necesita para su bienestar y su felicidad. Tanto las limitaciones como la sobreabundancia son situaciones artificiales, son desvíos de la ley. Ello genera círculos viciosos de miedo y odio y un ambiente permanentemente de desarmonía que afecta a los cuerpos pensantes, sintientes y actuantes de ambos, pobres y ricos, creando continuamente una situación de inquietud, guerra y caos. Esta ha sido la situación que ha prevalecido a lo largo de la historia. Las consecuencias de estas desviaciones de la ley las sufren tanto los ricos como los pobres. Los esenios sabían que de ese círculo de opresión, odio, violencia, guerras y revoluciones no había salida, salvo que se aliviara la ignorancia del individuo. Y sabían también que se necesita mucho tiempo para que un ser cambie sus ideas y sus hábitos
y aprenda a cooperar con la ley. El cambio lo debe realizar el propio individuo, nadie puede hacerlo por él. Sin embargo, los esenios creían que sí es posible generar una comprensión cada vez mayor de la ley de un modo gradual a través de la enseñanza y del ejemplo. Así enseñaron un modo de existencia totalmente opuesto tanto a la pobreza como a la enorme riqueza. Demostraron en su vida diaria que si el hombre vive de acuerdo a la ley, intenta comprenderla y coopera conscientemente con ella, no conocerá la necesidad y será capaz de mantener una armonía total en todos sus actos, en todos sus pensamientos y en todos sus sentimientos. Además, todas sus necesidades estarán cubiertas. La solución que los esenios ofrecían para lograr una armonía económica y social puede ser aplicada en cualquier época, en el presente al igual que en el pasado. Contenía 4 factores. 1. Separarse del ambiente caótico de las masas humanas que se niegan a obedecer la ley cósmica y natural. 2. Establecer un sistema social práctico basado en la ley natural y cósmica. 3. Comunicar estas ideas al mundo exterior a través de enseñanzas, curación y ayuda a las necesidades de los demás. 4. Atraer hacia sus comunidades a otros individuos lo suficientemente evolucionados como para desear cooperar con la ley. Los esenios se retiraron de la desarmonía de las ciudades y los pueblos y formaron hermandades a las orillas de los ríos y lagos, donde podían vivir y trabajar obedeciendo a la ley. Su sistema económico y social estaba totalmente basado en la ley. En sus hermandades no había pobres ni ricos. Nadie carecía de aquello que le era necesario y nadie tenía exceso de cosas que no pudiera usar. Para ellos, ambas situaciones eran igualmente erróneas. Demostraron a la humanidad que el alimento y lo necesario para la vida diaria del hombre puede lograrse sin gran esfuerzo a través del conocimiento de la ley. Las normas y reglas estrictas eran innecesarias, pues todos vivían de acuerdo a la ley. El orden, la eficiencia y la libertad individual se daban en todas sus comunidades. Los esenios eran extremadamente prácticos y también elevadamente espirituales e intelectuales. No tomaban parte en la política ni se involucraban en facciones políticas, pues sabían que ni los medios políticos ni los militares podían cambiar la caótica situación del hombre. Mostraron con el ejemplo que la explotación y la opresión de otros eran totalmente innecesarias. Muchos historiadores han considerado a los esenios como los primeros reformadores sociales de la humanidad. Sus hermandades eran parcialmente comunitarias. Cada miembro del grupo tenía su propia casa y un huerto lo suficientemente grande para cosechar en él lo que deseara, pero también tomaban parte en actividades comunales siempre que su servicio fuera requerido, ya se tratara de llevar a pastar a los animales, de sembrar o de recoger aquellas cosechas que era más rentable efectuar en grandes extensiones. Poseían gran habilidad agrícola y un profundo conocimiento de la vida vegetal, del suelo y de las condiciones climáticas. En zonas relativamente desérticas producían una gran variedad de frutas y verduras de la mayor calidad y en una abundancia tal que periódicamente distribuían sus sobrantes entre los necesitados. Su conocimiento científico les permitía realizar todo esto con muy pocas horas diarias de trabajo, teniendo así mucho tiempo para sus estudios y sus prácticas espirituales. La naturaleza era su Biblia. Consideraban que el trabajo en el campo era altamente instructivo, siendo una especie de clave para la comprensión de la totalidad del universo y de sus leyes. Estudiaban los grandes libros de la naturaleza en su vida como una inagotable fuente de conocimientos a la vez que de energía y armonía. Cuando cavaban sus huertos y sembraban sus plantas, estaban en comunión con la vida vegetal, con los árboles, el sol, el suelo y la lluvia, y de todas esas fuerzas recibían instrucción, placer y distracción. Una de las razones de su gran éxito era su actitud hacia el trabajo.
No lo consideraban como trabajo, sino como un medio de estudiar las fuerzas y las leyes de la naturaleza. Esta era la mayor diferencia existente entre su sistema económico y los demás. Los vegetales y frutos que producían eran para ellos un mero resultado accidental de sus actividades. Su verdadero premio era el conocimiento, la armonía y la vitalidad con la que enriquecían su vida. Para ellos, la agricultura era un ritual. Un impresionante silencio reinaba entre ellos mientras trabajaban en armonía con la naturaleza, creando en sus comunidades un verdadero reino de los cielos. Su organización social y económica era sólo una fase de la totalidad de su sistema de vida y de enseñanza. La consideraban como un medio, no como un fin en sí misma. Así, existía una armonía total entre sus actividades, sus pensamientos y sus sentimientos. Todos entregaban su tiempo y su energía sin medir las contribuciones de los demás. En este ambiente de armonía tanto interno como externo, la evolución del individuo progresaba firmemente. Los esenios sabían que se necesitan muchas generaciones para lograr un cambio en la gente o en la humanidad como un todo. Sin embargo, mandaban maestros y sanadores al exterior, personas cuya vida y logros eran una manifestación de las verdades que enseñaban, a fin de poco a poco ir estimulando en la humanidad el entendimiento y el deseo de vivir de acuerdo con la ley. La Hermandad Esenia del Mar Muerto mandó durante siglos maestros al exterior, maestros como fueron Juan el Bautista, Jesús y Juan el Amado. Una vez y otra advirtieron las consecuencias que las desviaciones de la ley en sus aspectos económico y social tendrían para el hombre. Un profeta tras otro era enviado al exterior para advertir de los peligros de las injusticias sociales que existían entonces y que siguen todavía existiendo hoy en día. La inmensa mayoría de la humanidad no quiso oír. No quiso acercarse a la comprensión de la paz social y económica. Solo unos pocos individuos, los más evolucionados, siguieron las enseñanzas. Los esenios sabían que a través del efecto acumulativo del ejemplo y de la enseñanza, esa minoría que entendía y obedecía la ley crecería algún día en las generaciones futuras para finalmente ser la mayoría de la humanidad. Sin embargo, todavía solo muy de tarde en tarde conoce el individuo esa cuarta paz de los esenios, la paz con la humanidad. Quinta paz, la paz con la cultura. La paz con la cultura se refiere a la utilización de las obras maestras de sabiduría procedentes de todas las épocas, incluyendo la presente. Los esenios consideraban que el hombre puede ocupar su lugar adecuado en el universo solo absorbiendo todo el conocimiento que pueda de las grandes enseñanzas legadas por los maestros de sabiduría. Según las tradiciones esenias, esas obras maestras representan 1/3 de todo el conocimiento. Para ellos existían 3 senderos que conducen a la verdad. Uno es el sendero de la intuición, seguido por los místicos y los profetas. Otro es el sendero de la naturaleza, seguido por los científicos. Y el tercero es el sendero de la cultura, de las grandes obras maestras de la literatura y de las artes. Los esenios conservaban en sus comunidades muchos manuscritos de gran valor que estudiaban constantemente a través de un método que no se ha seguido en ninguna otra escuela de la antigüedad. Los estudiaban siguiendo los 2 primeros senderos, la intuición y la naturaleza. Mediante la intuición se esforzaban por aprender la intuición original del maestro, despertando así su propia conciencia superior. A través de la naturaleza, de la que los grandes maestros habían efectuado comparaciones para expresar su conocimiento intuitivo a las masas, los esenios relacionaban sus propias observaciones intuitivas con la enseñanza de los maestros.
Mediante esta comparación continua entre la naturaleza, sus propias intuiciones y las grandes obras maestras de la cultura, iban avanzando su evolución individual. Se consideraba que era obligación de cada individuo adquirir la sabiduría de tales obras maestras a fin de que el conocimiento y sabiduría logrados por las generaciones pasadas pudiera ser utilizada por ellos. Sin tales enseñanzas, el progreso y la evolución de la humanidad serían mucho más lentos, pues cada generación debería comenzar desde el principio. Con la cultura universal, el hombre ha añadido algo nuevo al planeta, convirtiéndose así en creador, en co-creador junto con Dios, cumpliendo su función planetaria al tiempo que continúa la obra de la creación. La cultura universal tiene también un gran valor para la humanidad desde otros dos puntos de vista. Primero, representa los más elevados ideales que la humanidad haya tenido, y segundo, representa una síntesis multifacética de conocimientos sobre los problemas de la vida y sobre la forma de solucionarlos. Este conocimiento fue aportado por individuos altamente evolucionados, por maestros que tenían la facultad de contactar con las fuentes universales de conocimiento, energía y armonía que existen en el océano cósmico de pensamientos. Este contacto fue evidenciado por su dirección consciente de las fuerzas de la naturaleza en formas que hoy serían consideradas milagros. Tales manifestaciones de poder atrajeron hacia ellos a un limitado número de seguidores lo suficientemente avanzados en su evolución como para entender el profundo significado de las enseñanzas del Maestro. Esos discípulos se esforzaron por conservar las verdades que les fueron enseñadas, escribiendo las palabras del Maestro. Así ha sido el origen de todas las obras maestras de la literatura universal. Las verdades contenidas en estas obras maestras son eternas, son válidas para todas las épocas, pues proceden de la eterna e inalterable fuente de todo conocimiento. Las leyes cósmicas y naturales, la naturaleza y la conciencia interna del hombre son exactamente las mismas hoy que hace 2000 o hace 10.000 años. Estas enseñanzas no pertenecen a ninguna escuela de pensamiento ni a ninguna religión. Los esenios creían que el hombre debe estudiar todos los libros sagrados de la humanidad y todas las grandes contribuciones a la cultura, pues sabían que todas enseñan la misma sabiduría atemporal y que las aparentes contradicciones proceden siempre de la postura parcial de los seguidores que trataron de interpretarlas. El objeto de su estudio, para los esenios, no era añadir algunos hechos adicionales al bagaje de conocimientos ya poseído por el individuo, sino abrir ante él las fuentes de la verdad universal. Ellos consideraban que cuando se lee uno de los libros sagrados de la humanidad, los símbolos, las letras y las palabras mismas crean en el cuerpo pensante poderosas vibraciones y fuertes corrientes de pensamiento. Esas vibraciones y esas corrientes sitúan al individuo en contacto con el cuerpo pensante del maestro que originó esa verdad, poniendo a su disposición una fuente de conocimientos, armonía y poder no accesible de ningún otro modo. Este es el gran valor y el significado interno de la quinta paz de los esenios. Esas grandes obras maestras fueron creadas en periodos en que la humanidad se encontraba inmersa en un gran caos. Las constantes desviaciones de la humanidad con respecto a la ley parecen culminar en ciertos momentos originando una confusión masiva, un rompimiento que llega a amenazar con la desintegración del orden social y del modo de vida vigentes. En tales periodos es cuando aparecen los grandes maestros a fin de mostrar al hombre el camino a seguir. Maestros como Zoroastro, Buda, Moisés y Jesús trajeron nuevos horizontes y nuevas esperanzas a la humanidad. Ellos dieron sus enseñanzas en dos formas. Una era en forma de parábolas que podían ser entendidas fácilmente por las masas. La otra, dada a la pequeña minoría de seguidores evolucionados, era transmitida directamente de la consciencia del maestro a la consciencia del discípulo.
El primer tipo de enseñanza fue recogido en los libros exotéricos, pasando a formar parte de la tradición escrita. A la otra se le denominó la tradición no escrita, y esta fue la enseñanza esotérica que los discípulos escribieron para ellos mismos, no para el pueblo. Sin embargo, incluso los propios discípulos no siempre supieron entender e interpretar correctamente la sabiduría del Maestro. Algunos, pero solo unos pocos de los libros contemporáneos, contienen las mismas enseñanzas que nos legaron los maestros. Hoy son miles de personas las que escriben libros y son muchos los miles de libros que se publican cada año. Con una producción tan masiva es inevitable que la inmensa mayoría sea de una calidad ínfima, incluyendo a aquellos libros que se autoproclaman como portadores de la verdad. Por otro lado, el poco tiempo que el hombre moderno dedica a la lectura tiende a ser usado en obras efímeras y generalmente sin valor, mientras las obras maestras de las épocas pasadas acumulan polvo en los estantes de las bibliotecas. Sin embargo, antes de la invención de la imprenta, sólo se conservaban aquellos manuscritos que poseyeran un auténtico valor real y sólo se producían libros extraordinarios. El hombre promedio no sabía leer ni escribir, pues las dificultades que debía superar para adquirir tales conocimientos eran enormes. Viajar hasta los centros de enseñanza suponía grandes peligros debido a la inseguridad de los caminos y a lo primitivo de los medios de transporte. Una vez llegado, el estudiante tenía que servir durante años como aprendiz, antes de que se le considerara digno de recibir el conocimiento, dedicando luego largos años a su adquisición. Las dificultades materiales para crear un manuscrito eran también grandes. Por todo ello, sólo las obras de verdadero genio eran transmitidas a las generaciones posteriores, y las pocas que han llegado hasta nosotros representan una sabiduría del más elevado orden. Esta tercera parte de todo el conocimiento, representada por la cultura de la humanidad, era considerada por los esenios como necesaria para la evolución del hombre. De ninguna otra forma puede el hombre lograr una comprensión completa de las leyes de la vida si no es poniéndose en contacto con el océano cósmico de pensamiento. Este contacto, a través del pensamiento de los grandes maestros, es la sagrada finalidad y el inapreciable privilegio de la paz y la armonía con la cultura. Sexta paz. La paz con el reino de la Madre terrenal. La sexta paz enseña la armonía con las leyes de la naturaleza terrestre, con el reino de la Madre terrenal. La unidad del hombre con la naturaleza era un principio básico de la ciencia de la vida esenia. El hombre es una parte integral de la naturaleza. Está gobernado por las leyes y las fuerzas de la naturaleza. Su salud, su vitalidad y su bienestar dependen del grado de armonía que tenga con las fuerzas de la tierra, y ello se aplica tanto a un individuo como a una nación o a la totalidad del género humano. La historia universal nos muestra cómo cada nación alcanzó su máximo esplendor siguiendo la gran ley de la unidad entre el hombre y la naturaleza. Cuando un pueblo lleva una vida simple y natural de cooperación con la naturaleza, su prosperidad y su vitalidad son florecientes. Sin embargo, cuando una nación o una civilización se desvía de esa unidad, inevitablemente termina desintegrándose y desapareciendo. Esa unidad entre el hombre y la naturaleza nunca ha sido tan transgredida como en los tiempos presentes. La construcción de las ciudades modernas está en total contraposición con la naturaleza. Los muros de piedra y cemento de las ciudades son símbolo de la separación existente entre el hombre y la naturaleza, de su modo de vida agresivo que le lleva a someter a otros y a una continua competencia con los demás. La vida centralizada, técnica y mecanizada ha creado un abismo que nos separa de la naturaleza, un abismo que nunca antes fue tan grande y tan profundo como en la actualidad. La unidad con la naturaleza es la base de la existencia del hombre en el planeta.
es la base de todo sistema económico, de toda relación social entre diferentes grupos de personas. Sin ella, la presente civilización, al igual que les ocurrió a las civilizaciones del pasado, camina hacia su ocaso. Esa ley de unidad era para los esenios la norma que guiaba la vida del hombre en el universo material. La humanidad ha conocido la existencia de esta ley desde los tiempos del cataclismo pleistocénico. De acuerdo a ciertas tradiciones basadas en jeroglíficos sumerios procedentes de hace 10.000 años, la vida del hombre antidiluviano era predominantemente forestal, totalmente inseparable del bosque. La ciencia denomina al hombre de entonces Homo sapiens silvanus. Los gigantescos árboles no solo le servían de casa, sino que además regulaban la temperatura y la humedad de la atmósfera y producían alimento en abundancia. La ocupación básica del hombre era con los árboles. No solo los cultivaba y tenía cuidado de ellos, sino que también creaba nuevas variedades que producían nuevos tipos de frutos. El hombre de entonces era un gran arboricultor y vivía en armonía con todas las fuerzas de la naturaleza, colaborando con ella de todos los modos posibles, favoreciendo la extensión de los bosques y absteniéndose de dañar a los árboles. Ese hombre antidiluviano de la época de los bosques, sin ningún tipo de desarrollo tecnológico, era una demostración casi perfecta de la gran ley de unidad y armonía existente entre el hombre y la naturaleza. En la filosofía de todas las antiguas enseñanzas, la unidad del hombre con los bosques era una característica básica. La idea de la unidad entre el hombre y la naturaleza ha inspirado a grandes pensadores, filósofos y sistemas completos de pensamiento. Zoroastro basó gran parte de su Cenabesta en ella, buscando renovar las tradiciones antiguas y acercar al hombre a un modo armónico de vida, haciendo que colaborara con la naturaleza. Enseñó a sus seguidores que debían cuidar la capa superior del suelo, aprender a cultivar la tierra y estudiar las leyes de la naturaleza colaborando con ella a fin de mejorar el reino vegetal, ayudándole a extenderse por toda la superficie de la tierra. Pedía a sus seguidores que tomasen un papel activo en el desarrollo de todos y cada uno de los aspectos de la naturaleza, las plantas, los árboles y sus productos. Aconsejaba a los padres que plantaran un árbol en el cumpleaños de cada uno de sus hijos, regalándole al cumplir su hijo los 21 años los 21 árboles frutales y la tierra en la que crecían. Esa era una herencia que el hijo recibía, debiendo el padre enseñar al hijo todas las leyes de la agricultura práctica y de la colaboración con la naturaleza, para que en el futuro fuera capaz de cubrir sus propias necesidades con las cosechas de la tierra. Zoroastro enseñó que la ocupación ideal para un hombre es la agricultura, pues el trabajo con el suelo y su contacto con el sol, el aire y la lluvia lo mantiene en relación permanente con las fuerzas de la naturaleza, permitiéndole estudiar sus leyes. Consideraba que el estudio del gran libro de la naturaleza era el primer paso para crear la paz y la armonía en el reino de la madre terrenal. La enseñanza de esa misma unidad apareció en la India inmediatamente después del Cenabesta, en la filosofía védica del brahmanismo, en los Upanishads y posteriormente en las enseñanzas de Buda. La ley brahmánica de la unidad, tú eres eso, Tattvamasi, expresa la unidad de todo, el universo, la naturaleza y el hombre. Los sabios de la India eran hombres de los bosques que vivían en completa armonía con toda la creación. El sacerdote caldeo Veroso descubrió muy bien ese natural modo de vida. Pero la más completa y poética expresión de la unidad del hombre con la naturaleza quizás esté escondida en el segundo capítulo del Evangelio esenio de Juan, en el que Jesús adopta toda una terminología de la naturaleza para mostrar al hombre que es una parte integral de ella. Jesús enseñó esa unidad y advirtió de la necesidad de retornar a ella. Tanto el hombre antidiluviano como el zoroastriano, el brahmán, el budista y el esenio consideraban que los bosques y la naturaleza son el mejor amigo y protector del hombre, la madre que suministra sus necesidades más elementales. Nunca consideraron a la naturaleza como una fuerza extraña a la que había que someter, como hace el hombre moderno. Ambos símbolos
El bosque y el muro de piedra muestran la gran diferencia entre los conceptos antiguo y moderno de la naturaleza, entre la armónica y pacífica colaboración, y los muros de piedra de las ciudades, con su destrucción de la vida vegetal, del suelo y del clima. El hombre de hoy necesita aprender a estar en armonía y en paz con la naturaleza más que en ninguna otra época de la historia. Hay enormes regiones de la Tierra en las que la capa superior del suelo se está deteriorando y desapareciendo. Nunca antes había ocurrido algo así. Nunca antes se había efectuado una destrucción tan masiva de los bosques como en la actualidad. Y ello no ocurre en un país o dos, sino en los 5 continentes. Como consecuencia de la falta de cooperación del hombre con la naturaleza, las zonas desérticas están aumentando, las sequías son cada vez más frecuentes y las inundaciones periódicas destruyen cada vez más la capa superior del suelo. El clima se está deteriorando de un modo inequívoco, frío excesivo, calor también excesivo y enormes plagas de insectos destruyen las cosechas en todo el mundo. En lugar de seguir la noble tradición de los esenios, el hombre contemporáneo ha dejado de reconocer la gran ley de la unidad y por ello no colabora con la naturaleza. De este modo está deteriorando cada vez más su patrimonio, negándose a leer en el gran libro abierto que muestra todas las leyes de la vida y muestra la forma de aumentar la felicidad del ser humano. Las enseñanzas esenias señalan el único modo correcto de organizar la vida del hombre sobre este planeta, la única base para lograr una humanidad sana, que es la paz con el reino de la Madre terrenal. Séptima paz, la paz con el reino del Padre Celestial. Esta es la séptima paz, e incluye en ella todos los demás aspectos de la paz. El reino del Padre Celestial es el universo, la totalidad del cosmos. Está regido por la única ley, que es la totalidad de todas las leyes. El Padre Celestial es la ley. La ley está presente. Está detrás de todo lo manifestado y detrás de todo lo no manifestado. Una piedra cae, una montaña se forma y los mares fluyen de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley surgen los sistemas solares, evolucionan y desaparecen. Las ideas, las sensaciones, las intuiciones vienen y van en la conciencia del hombre de acuerdo a la ley. Todo cuanto existe, concreto o abstracto, material o inmaterial, visible o invisible, está gobernado por la ley. Por la única ley. La ley carece de forma, al igual que una ecuación matemática carece de forma. Sin embargo, contiene todo el conocimiento, todo el amor y todo el poder. Manifiesta eternamente toda la verdad y toda la realidad. Es el maestro y el amigo del hombre, mostrándole lo que debe hacer, lo que debe saber y el camino que debe seguir para evolucionar hacia el ser en el que un día se convertirá. La ley guía al hombre en cada problema, a través de cada obstáculo, diciéndole en cada momento cuál es la solución perfecta. Paz con la ley significa paz y armonía con el océano cósmico de todas las fuerzas del universo. Mediante esta paz, el hombre entra en contacto con todas las corrientes superiores y con las radiaciones de todos los planetas del espacio cósmico. Mediante ella puede lograr la realización de su unidad con todas las fuerzas del universo, de la Tierra y de todos los demás planetas del sistema solar y de todos los sistemas galácticos. Mediante esta paz puede ser uno con los más elevados valores del universo, puede despertar la intuición interna que guió a los profetas y a los místicos de todas las épocas. Mediante esa paz, el hombre entra en contacto con su Creador. Esta paz completa la evolución del hombre, le confiere la felicidad total, es su meta final. El hombre forma parte de la totalidad del universo, forma una unidad indivisible con el todo, se cree a sí mismo separado porque ha llegado a ser consciente de él como individuo, se ha vuelto consciente de sí y centrado en sí mismo mucho más allá del punto en el que ese centrarse en sí mismo era necesario para la conservación de su vida.
Este sentimiento de separación origina su conciencia de carencia, de limitación. En su mente se ve a sí mismo separado de la abundancia del universo, aislado de la fuente de toda abundancia. Esa abundancia es material e inmaterial. La tangible hace falta para cubrir las necesidades diarias y la invisible es el depósito universal de energía, vitalidad y fuerzas, la mayor de las cuales es el amor. Los esenios consideraban que el hombre vive inmerso en un campo de fuerzas tanto terrestres como planetarias y que su evolución individual progresa en el grado en el que él colabore con dichas fuerzas. Pero existen también otras fuerzas de un orden superior con las cuales es todavía más importante estar en armonía. Son las corrientes espirituales del océano cósmico de conciencia. Estas elevadas corrientes no se confunden con las terrestres y planetarias. El hombre, a través de su propio esfuerzo y de su voluntad, debe ascender hasta ese océano cósmico de vida universal. Entonces, y sólo entonces, podrá realizar su unidad con la ley. Para entender esto claramente es necesario considerar al universo como un todo y comprender que es una totalidad que incluye a todas sus partes, todo el amor, toda la vida, todo el conocimiento, todo el poder, toda la materia. Es la suma de todas las sustancias de las que están formadas todas las cosas. Es la suma de todo el amor que está presente en todas partes, pues el amor es la fuerza coherente suprema que mantiene juntas a todas las partes del universo. El hombre no puede seguir estando separado de su totalidad, al igual que una célula de su cuerpo no puede separarse de él. Los esenios hablaban de las tres partes del hombre: el cuerpo material o actuante, el cuerpo sintiente y el cuerpo pensante. Sin embargo, eran conscientes de que esas tres partes no suponían en realidad división alguna, pues todas son partes de un cuerpo más elevado, el cuerpo espiritual. Ese cuerpo espiritual es uno con todo el universo, formando al mismo tiempo parte de todo cuanto existe en él. La no comprensión de esto crea en el hombre una infinita complejidad de falsas limitaciones. No solo se limita a sí mismo en cuanto a la atención de sus necesidades materiales, sino también en cuanto a sus capacidades, sus habilidades y sus poderes para pensar, sentir y actuar. Vive una vida de mediocridad debido a esas falsas ideas de limitación con las que se estrecha a sí mismo. La ciencia moderna coincide con esto al manifestar que el hombre posee capacidades que muy raramente utiliza. Las enseñanzas esenias nos muestran que esta situación es causada por su sensación de separatividad, por sus autoimpuestas limitaciones en las cuales ha caído por desviarse de la ley. La paz con el reino del Padre Celestial es por ello sólo posible si el hombre elimina esas desviaciones y aprende a cooperar con la ley, estableciendo paz y armonía con cada uno de los aspectos de la séptuple paz: los cuerpos actuante, sintiente y pensante, la familia, la humanidad, la cultura y la naturaleza. Sólo entonces podrá conocer la séptuple paz, la paz total. Los esenios enseñaban esta paz a la humanidad a fin de que fuera capaz de vencer todas sus limitaciones y entrar en contacto con la fuente universal, la misma fuente con la que los maestros han unido su consciencia a través de las épocas cuando emitían sus enseñanzas intuitivas, mostrando al hombre cómo ser consciente de la ley, entenderla, trabajar con ella y manifestarla en sus actos. Toda la historia no es más que una relación de las autoimpuestas limitaciones del hombre y de sus esfuerzos por vencerlas. Tales esfuerzos han sido realizados por individuos, por grupos, por naciones y también a nivel planetario, pero casi siempre fueron efectuados negativamente, de un modo inarmónico, a través de la lucha y a través de más desviaciones de la ley. Por ello sus consecuencias fueron crear todavía más limitaciones, más desarmonía y más separación de su origen. El reino del Padre Celestial está siempre disponible. La vuelta del hombre a la conciencia universal, a la abundancia universal, es posible en cualquier momento.
Todo lo que hace falta es que Él tome la decisión de volver y haga el esfuerzo necesario. Puede regresar en cualquier momento a su origen, a su Padre Celestial, del cual procede y del que en realidad nunca ha estado separado. La gran paz de los esenios enseña al hombre cómo regresar, cómo dar el paso final que lo unirá con el océano cósmico de radiaciones superiores universales, alcanzando la completa unión con el Padre Celestial, con la totalidad de la ley, con la única ley. Esta era la meta final de todos los esenios, la que gobernaba cada uno de sus pensamientos, de sus sentimientos y de sus actos. Y esta es la meta final a la cual la humanidad llegará algún día.